Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la construcción del estadio de Boca. En este capítulo vamos a continuar con el exterior del estadio de Boca, desde donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Avancé un poquito, aunque sea con el exterior, más que nada para mostrarles a ustedes cómo les va a ir quedando y cómo lo pueden ir armando también, ¿sí? Como ven acá en pantalla, lo que tengo de distinto al capítulo anterior es que el cierre lateral de la cabecera lo pasé de la izquierda a la derecha de la misma forma. Entonces, al verlo desde acá, ya no se ve el interior de la tribuna como se veía antes cuando no teníamos esta parte de la pared exterior. Bien. Vamos a pasar ahora a la cabecera de este lado, que fue la que empezamos por aquella punta, ¿sí? Les voy a mostrar más o menos cómo es que lo armé. Y les voy a contar un poco qué distribución de bloques usé para tratar que quede lo mejor posible. No hay una sola distancia entre columnas que usar, así que quizás tienen que ir probando también ustedes qué es lo que más les gusta, ¿sí? Nosotros en el último capítulo, que fue el miércoles pasado, habíamos armado estas 4 tribunas de la esquina. ¿Sí? Armamos la primera columna en la diagonal de la división de la cabecera con el lateral, acá en la parte alta. Habíamos armado esta columna y le armamos 3 columnas más hacia la izquierda, sería hacia el lateral. ¿Sí? Después lo que hice yo fue armar todas las columnas hasta llegar a la punta de la cabecera. Como ven, queda de esta manera. ¿Sí? A esto faltaría armarle toda la pared entre cada una de las columnas. Bien, les debería de quedar algo más o menos así. Yo ahora voy a pasar a explicarles la distancia que fui dejando entre cada columna. Bien, vamos a empezar desde este punto de acá, que es donde teníamos las columnas que deberían quizás haber hecho, que son las 4 columnas de la curva. Bien, vamos a sacar estos bloques de acá, que no irían, y vamos a arrancar. Bien, nosotros, o yo en realidad, les había explicado que armaran desde esta columna hacia la izquierda cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de distancia y en el séptimo la columna, ¿sí? Estas 3 o 4 columnas de la curva están exactamente iguales. 6 de distancia en el séptimo la columna, 6 de distancia en el séptimo la columna, y acá quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo la columna también, ¿ok? Ahora vamos a ir para el lado de la cabecera, podría decir. Empezando desde esta columna, vamos a bajar un poco los gráficos porque me tira un poco de lag, así que vamos a dejarlo por ahí más o menos. Total, no es necesario que se vea todo el estadio. Vamos a comenzar nuevamente desde esta columna, que es la que está en la división de la cabecera con el lateral, y vamos a arrancar hacia la derecha. Bien, yo empecé de la siguiente manera. Dejé 2, 4, 6 o 5 en realidad serían en esta primera columna, que en realidad esta la cambié. La moví un bloque porque no me gustaba cómo quedaba, cómo la había hecho, ¿sí? A ver, vamos a ver si no acá en una recta tengo 2, 4, 6. Sí, está bien. Esta fue entonces, creo que estas dos fueron las que moví. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos armado esta columna, ¿no? Como la primera, y armamos desde acá hacia la derecha. Ahora vamos desde esta columna, perdón, desde acá hacia la izquierda. Armamos en el último capítulo, vamos desde acá hacia la derecha. Y empezamos con 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Y en el sexto, ¿sí? En el sexto, que es este, en diagonal hacia atrás, armamos otra columna
O si no, sería, para verlo de otra manera, quizás sea más fácil para que lo entiendan. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo sería uno hacia atrás. ¿Ven cómo está acá? Y el otro en diagonal, pero sí va a ser más difícil quizás para que lo entiendan, ya que las columnas son de 2 bloques hacia adelante. Entonces, viéndola de frente, la columna sería de esta manera, desde acá hacia allá. ¿Ven? El segundo bloque en diagonal va hacia adelante también. Tenemos entonces 2, 4, 5 bloques. En el sexto, la columna, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. No, perdón, 5 bloques también. 5 bloques. En el sexto, la columna, ven, en diagonal, quedaría acá, que va a ser la última que hacemos en diagonal. Desde la división hacia la derecha hacemos 2 en diagonal y ya después las empezamos a hacer rectas con los 2 bloques en línea, ¿ven? De esta manera. Entonces tenemos 5 en el sexto de la columna, 5 en el sexto de la columna. Y acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué quedaron tantos bloques acá? Ah, sí, ya sé por qué quedan tantos. Porque es este cambio. Bien, acá entonces teníamos. Si está en diagonal, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto la columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedan acá, ¿sí? Esta distancia queda más grande. En la parte de arriba se nota más que en la parte de abajo. ¿Ven? Abajo pareciera que están todas casi iguales. Pero pasa porque esta columna está en diagonal y esta otra columna no está en diagonal. En algún momento vamos a tener que hacer ese cambio para que pasen a quedar todas después en línea recta, ¿sí? Yo en mi caso hice el cambio acá. Que dejo 2, 4, 6, 8 bloques. En el noveno va a quedar la columna. Bien, abajo igual no va a quedar así. Queda más junto todavía. Pero bueno, en el noveno la columna. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Este fue uno de los patrones que más respeté. De 6 bloques. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá creo que también tengo 2, 4, 6. Y acá ya me achico. Bien, pero bueno, como ven tengo, para que les sea más fácil entenderlo, desde la división tenemos 2 columnas que son las que están en diagonal a 5 bloques de separación. ¿Sí? Estas dos están a 5 bloques. Después tenemos a 8 bloques de separación. Queda acá. La primer columna que va a ser en línea recta hacia adelante. ¿Ven? Quedan los 2 bloques juntos. Tenemos entonces 8 bloques. La primer columna en línea recta hacia adelante. Y las siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas están a 6 bloques de separación y en el séptimo la columna. ¿Bien? Desde acá, ahora, vamos a empezar a dejar 5 bloques de separación. Como ven tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto la columna. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas más a 5 bloques de separación. Como ven, todas estas columnas son las que están en la parte central de la tribuna.
Y creo, sí, la columna... Pueden empezar también por esta columna si quieren. Lo que hice fue tratar de colocar una columna justo en el medio del estadio, como ven acá. Si yo voy hacia abajo, coincide perfectamente con el medio del campo de juego. El medio de esta tribuna de acá, que también es una columna esto, ¿ven? Coincide perfecto. Hacia cada lado tenemos 1, 2, 3, 4 columnas a 5 bloques de separación. Bien. Para el otro lado de la parte central también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas a 5 bloques de separación. Y en el sexto la columna. Después volvemos a dejar 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra columna. 1, 2, 3, 4. 5 acá de vuelta. O sea que después de... Vamos a mostrárselo de nuevo. Tenemos la columna central. Hacia la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas a 5 bloques de separación. Y en el sexto, la columna. Y después tenemos 2 columnas más a 6 bloques de separación. Y en el séptimo, la columna. Y llegando al lateral tenemos... Nos va a quedar un espacio para una columna. Y dejamos 5 bloques de separación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto la columna. Y por acá nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 bloques de separación. Antes de la columna de lo que sería el lateral de la cabecera. Bien. Espero que más o menos se entienda. Básicamente fui variando entre la distancia de 5, 6 bloques de separación entre cada una. Y solamente una me quedó ahí en la parte de arriba, más que nada, cada 8 separada 8 bloques, perdón. Que fue en donde hago el cambio de columnas que están en diagonal a columnas que empiezan a estar rectas. Para que queden bien sobre toda la cabecera. En la parte del lateral voy a tener que hacer lo mismo. Sí, eso ahora después lo voy a ver. Pero bueno, esa es más o menos la distribución que yo usé. Igual cada uno puede probar la distribución que más les guste. ¿Ok? Una vez que tengamos hecha todas las columnas, lo que habría que hacer ahora es armarle la pared. ¿Sí? Siguiendo también la forma de la columna. La parte de abajo está más adentro y a medida que vamos subiendo, entramos en lo que es la curva de la columna y terminamos en la parte de arriba. Les voy a mostrar de este lado un pedazo que hice que ya tiene la pared para que vean cómo quedaría. ¿Sí? Una vez que hayamos armado toda la pared, en mi caso ya la armé toda la altura completa, debería quedar algo más o menos así, ¿ok? No tienen que hacerlo si no quieren lo que es la pared, porque después hay que empezar a romperla. Hay que armar los distintos pisos y demás, pero bueno, yo la voy a armar toda la vuelta a la pared. Después voy a pasar a armar algunos de los pisos internos, que sé que están seguros, porque en sí no todos los pisos, o sea, ¿cómo se los explico? Por ejemplo, las salidas de las tercer bandejas no es que conectan todas en un piso general que da toda la vuelta al estadio, sino que cada una de estas salidas tiene su propia escalera que bajan a un entrepiso. Después la parte alta de la segunda bandeja sí tiene un piso que llega hasta la pared exterior y demás. Pero bueno, eso lo vamos a hacer. No creo que lleguemos en este capítulo, pero más adelante. ¿Ok? De esta manera debería quedarles si levantan la pared en toda la altura del estadio. Bien. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en la otra curva. Lo vamos a hacer en esta curva de acá. Vamos a armar una columna en línea recta hacia abajo. A esta diagonal acá que tenemos en la división de la cabecera con el lateral. O sea que sería en este bloque de acá, en el segundo bloque. Ahí, ¿ven? Tendríamos que bajar 16 bloques de azul. Tengo 13, 14, 15, 16. Después son 2, 4, 6, 8, 9 amarillos. Me voy uno en diagonal hacia adentro y hacia abajo. Coloco 4. Otro en diagonal hacia adentro y hacia abajo. Coloco 2.
en diagonal hacia adentro y hacia abajo. Ahora colocaría 4 para tener los 19 amarillos. Y terminaría de bajar con 19 azules. ¿Sí? Una vez que llego al piso, agrego su segundo bloque hacia adentro. Sería de lo que es el estadio. Sería ahí. Por acá arriba. ¿Ven? Vamos subiendo. Y le vamos dando la forma a la columna. Quedaría de esta manera. ¿Sí? La primera columna. Desde acá hacia lo que es el lateral, ¿sí? Podemos repetir la misma distribución que del otro lado, que ya les expliqué. O la que quieran hacer ustedes. Si quieren pueden hacer las dos iguales, tanto en las cabeceras. ¿Bien? Después, ahora no me acuerdo, vamos a chequearlo rápidamente cuántos bloques eran de separación en las primeras 4 columnas de la curva. Si no me equivoco eran 6 y en el séptimo la columna. A ver, vamos a chequearlo. Ya que al ser tantas distancias distintas no me las acuerdo todas, entonces siempre tengo que ir yendo y viniendo para fijarme entre cada una. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo la columna. Bien. Vamos a armar entonces las 4 primeras columnas a esa distancia para el lado del lateral. Tendríamos que dejar 6 bloques desde esta columna que tenemos acá. Vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos entonces la columna en este bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este bloque de acá iría otra columna. A ver, de esta manera. Tengo 18. Bien, le tengo que sacar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amarillos. 4 amarillos. 2 amarillos. Y 4 para cerrar los 19 de altura que va a tener la línea amarilla. Y después otra línea azul hasta llegar al piso, que también debería de quedar de 19 bloques, ¿no? Exactamente. A esto le agregaríamos su segundo bloque hacia adelante. En este caso quedaría en diagonal. De esta manera. Hasta llegar a la parte de arriba. Nuevamente dejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo la columna. Y otra vez lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo que es este. Lo vamos a hacer en diagonal. O sea que si sería en diagonal sería ahí y acá. Bien. Para que queden iguales de esta manera. Y ahora bajamos rápidamente estas dos columnas. Y seguimos con la construcción del estadio de Boca. Bien. Una vez que hayamos armado estas primeras 4 columnas. Deberíamos tener algo así. Y una vez que lo unamos con esta parte de acá. O que lleguemos hasta el lateral de esta otra cabecera. Vamos a tener básicamente lo mismo que del otro lado. Como les dije, si quieren pueden copiar la misma distribución de bloques tanto en aquella cabecera de allá del otro lado como en esta de acá. Para que quede lo más parecida posible. Y ahora, en lo que sería el lateral, tendríamos que buscar otra distribución tratando de que sea lo más similar a lo que ya tenemos, ¿sí? Así que lo que habría que hacer es empezar a probar cuál puede llegar a ser la mejor distribución. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo acá tengo 2, 4, 6 bloques de separación. Y en el séptimo la columna. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos empezar con esa forma, dejar. Mi columna llegó hasta este bloque. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo la columna la pueden hacer. En el séptimo es este.
La podemos hacer en diagonal, quizás ahí. No quedaría mal. Vamos de vuelta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo sería este. Podemos hacer otra en diagonal. Ahí. Sí, ¿por qué no? Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo. Acá que ya sea recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo nuevamente. Y así ir probando hasta llegar al otro lado y ver cuántos bloques nos quedan de separación en la última columna. Bien, una vez que hayamos hecho eso y hayamos llegado de este lado, acá yo voy a tener un error, creo que del otro lado yo dejé dos columnas más en diagonal, serían una, dos, y esta es recta, creo que lo hice así, no me acuerdo, bueno, ahora voy a ir a fijarme. Y como ven acá, básicamente yo voy a corroborar, vengo por acá, dejando 2, 4, 6 en el séptimo, 2, 4, 6 en el séptimo, 2, 4, 6 en el séptimo. Esta es en diagonal, ven, este es el séptimo bloque. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo en diagonal, la columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo bloque es este, también la columna va en diagonal. Y acá me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques, porque es en este bloque donde está la columna, ven, en diagonal hacia atrás. Así que, gracias a lo que sea, no sé, me quedó bien. Sigue usando esa distribución, sobre todo el lateral. Lo voy a chequear igual ahora, fuera de cámara, para ver que todas estén más o menos bien. Igual no creo que haya mucha diferencia. Puede haber uno o dos bloques de diferencia entre una y otra. No pasaría nada en eso. Pero de esta forma me quedó, creo que todo bien, ¿sí? Dejando 6 bloques y en el séptimo hacer la columna sobre el lateral. Entran perfecto la cantidad de columnas, que no sé cuántas son bastantes, ¿sí? Y como les dije, para la cabecera sí hay que usar otra distribución, que es algunas cada 6 bloques y otra cada 5, que ya se las expliqué del otro lado. Espero que lo hayan entendido más o menos, y si no, cada uno tendría que probar más o menos cuál es la que mejor le queda. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a armar todo el exterior, ¿sí? Porque la distribución de las columnas ya se las dije. Me faltaría armar las columnas a mí en este pedazo, sobre todo el lateral, y armar toda la pared. Bien, esta parte no se las voy a dejar, la voy a cortar. Calculo que me va a llevar un buen rato, pero bueno, me voy a tomar el tiempo de hacerlo, y una vez que termine de armar todo el exterior, volvemos, se los muestro y veo si termino el video ahí o si tengo un poco de ganas de seguir un poquito más, aunque sea haciendo alguna otra cosa, ¿sí? Pero nada, gente, hago un pequeño corte. Para ustedes van a ser solamente 1 o 2 segundos. Para mí un buen rato. Y enseguida volvemos con la construcción del estadio de Boca. Bien, una vez que hayamos cerrado todo el exterior del estadio, debería quedarnos algo más o menos así, ¿sí? Voy a pasar a mostrárselos para que vean cómo va quedando, aunque después lo vamos a romper bastante, les diría. Yo prefiero hacerlo así, o sea, completar toda la pared para que lo vean, y después armar cada uno de los huecos y detalles que tenga
en el exterior, ¿sí? Como ven, ya está todo armado en sus 3 franjas de cada altura. Recuerden que la primera franja azul tiene 19, la franja amarilla también tiene 19 bloques de alto y la franja azul de la parte de arriba tiene solamente 16 bloques de alto, si no me equivoco, ¿sí? Pero como ven, ya está todo el exterior cerrado, ¿sí? Vamos a seguir dando la vuelta para que lo vean más o menos. Y el que lo quiera hacer lo hace y el que no, no. ¿Sí? Eso ya es elección de cada uno, ¿ok? Como ven, llegamos también a este lado de la cabecera, donde ya tenemos hecho toda la pared exterior. Y en la parte lateral de la cabecera ya se lo mostré al principio del video que también estaba cerrado por ambos lados, ¿sí? Falta solo una partecita de la primer bandeja en la parte baja, que eso después se va a cerrar con todos los bloques de palcos, ¿sí? Como ven por acá, ya tenemos todo este lateral y esa partecita de ahí abajo de la primera bandeja se va a cerrar con los bloques de palcos, ¿ok? Algunos detalles que les puedo pasar a comentar y a mostrar. Básicamente en toda la pared exterior traté de imitar lo máximo posible la forma de la barrera en la tercera bandeja. No siempre igual se puede imitar esta forma, sino que también hay que ir probando un poco qué es lo que mejor queda. Y algunos detalles que no van a quedar perfectos, obviamente, ¿sí? Ya que son formas un poco raras. Por ejemplo, a ver dónde se los puedo mostrar. En esta parte de acá ven que se nota bastante cómo la pared está como muy adentro, ¿sí? Pero si ven en la parte azul de abajo no está tan mal, ¿sí? Igual no queda la curva perfecta en la pared exterior. Así que no se preocupen por eso porque no se va a poder dar una curva perfecta en lo que es el estadio. Y además hay formas como por ejemplo esta parte de acá. Ven que la parte azul de abajo, que es lo primero que yo armé, no coincide en nada con la parte amarilla y azul de arriba, ¿sí? Vean que, por ejemplo, yo acá abajo tengo un bloque individual acá, una línea de 2, otra línea de 2 y un bloque individual acá, que es el de la columna. Y fíjense lo que tengo en la parte de arriba, ¿sí? Tengo un bloque individual, una línea de 2 y acá queda una línea de 3, 4 le diría, con el bloque de la columna, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas que le van a ir pasando también, ya que como en la parte amarilla se va yendo bloques hacia afuera, no va a quedar la misma forma que damos en la parte de abajo, porque la columna se empieza a separar cada vez más al subir, ¿sí? Ahí más o menos, bueno, pasa en esta parte de acá, en esta parte de acá, en estas dos me pasó, y en esta de acá también un poco, ¿ven? Pasa más que nada en las columnas que están en diagonal y no se conectan solamente con bloques en diagonales como en esta parte de acá. ¿Ok? ¿Ven? Esta parte de acá, dentro de todo, zafa un poco, pero acá vuelve a pasar lo mismo. Si ven cómo se mete hacia adentro la pared, básicamente no queda como, por ejemplo, en esta parte de acá, que se conecta cada columna en su segundo bloque, sino que acá ya ven que se conecta en un tercer bloque de este lado también, pero bueno, en la parte de abajo sí lo conecté en el segundo bloque, como ven acá, parte desde el segundo bloque de la columna y llega a este lado también al segundo bloque de la columna. Pero la parte de arriba, como está como más separada, podría ser, no se llega a respetar exactamente la misma forma que tenemos abajo. ¿Sí? Eso les va a pasar y no vamos a poder dar una forma curva muy prolija, les diría. Pero no es muy notorio tampoco. O sea, lo que más importa, que es lo que más se va a ver, puede ser la parte de abajo. Ya aquella parte de allá como que no influye tanto. Igual después
Me tendría que fijar bien, pero la parte amarilla también va bastante rota, podría decirse, o tiene bastantes huecos. Así que quizás lo logremos disimular también un poco con eso, ¿sí? De este lado de la curva pasa exactamente lo mismo. Hay partes que están más adentro, como por ejemplo estas partes de acá, ¿ven? Se dan cuenta ya en la parte de arriba. Está todo el piso básicamente de la tercera bandeja a la vista. Y acá en la parte lateral ven que apenas se ve un bloque o dos, ¿sí? Pero bueno, en las curvas puede llegar a pasarles eso. Si no, lo que habría que hacer, el tema que ya quedaría medio raro, es darle una forma curva a toda la pared exterior y después ver dónde colocar las columnas. Pero quizás hay columnas que les quedan hasta afuera de lo que es el estadio en la parte de arriba, porque yo simplemente las coloqué un bloque hacia adentro de la pared exterior, ¿sí? Pero bueno, son detalles que les pueden llegar a pasar a ustedes también, o quizás no, ¿sí? Eso lo ve cada uno también dependiendo de la forma que quiera darle. Dentro de todo me gusta cómo queda esta pared, ¿sí? Ya levantada en su totalidad. Quedan, como les dije, estos detalles en las curvas, pero la verdad no me molesta tanto, ¿sí? Me gusta cómo va quedando el estadio. Ya tiene toda su pared exterior. Por el capítulo de hoy lo vamos a dejar hasta acá. La verdad que me llevó bastante tiempo hacer toda la pared. Pero bueno, se avanzó bastante. Ya tenemos casi, en realidad, toda la pared exterior. Después hay que empezar a armar cada uno de los huecos y demás que hay que hacerle en los laterales, en las cabeceras, por todos lados. Pero eso ya lo vamos quizás... Voy a ver si lo empezamos en el siguiente capítulo. O primero en el siguiente capítulo armo un poco los pisos internos para después sea más fácil quizás armar los huecos en la pared exterior. ¿Sí? Eso lo voy a ver ya para el próximo video. Pero nada, gente. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!